Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Sorbos y Arte. Soy Pablo Carballa y como siempre es un placer estar al otro lado del micrófono para compartir con ustedes un nuevo viaje a través de la historia, el pensamiento y la cultura. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante y sin duda esencial para comprender las complejidades del poder en la historia islámica de Al-Ándalus, el papel de los ulemas y la legitimación del poder político a través del arte. ¿Quiénes eran estos sabios? ¿Cómo influían en los gobernantes? ¿De qué manera su pensamiento dejó huella en el arte, la arquitectura y la política andalusí? Acompañadme en este recorrido donde religión, política, cultura y estética se entrelazan de forma profunda. ¡Comenzamos! Hoy tenemos de invitada a Nora Ibn Ulalid, que estudió Historia del Arte y ahora está en el máster del Mundo Ibérico Medieval. Hispania, Al-Ándalus y Sefarad. Nos hablará hoy sobre el tema. Hola. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, cuando quieras puedes comenzar. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Pues lo más importante es que empecemos por un contexto histórico. El territorio de la península ibérica bajo dominio islámico, conocido como Al-Ándalus, abarcaría desde el siglo VIII hasta el XV. En este contexto resulta innegable el entrelazamiento entre religión y política. Es una sociedad donde el Islam no es una mera religión, sino que también es una estructura legal, ética y social, donde los ulemas, esos sabios y expertos en la ley islámica, en la Sharia, van a desempeñar un papel fundamental como mediadores entre el poder político y la legitimidad religiosa. Su influencia va a trascender lo espiritual, asesorando incluso pues, a gobernantes, a califas, van a legitimar sus decisiones e incluso de vez en cuando se van a oponer a ellos cuando se alejaban de esos preceptos islámicos. Además, es importante el hecho de que Mahoma no dejó una organización política explícita, ya que la expansión del Islam había sido muy rápida y de una forma muy abrumadora se había asentado en muchos territorios. Por tanto, la figura del califa, del Halifat Allah, el representante de Dios, va a concentrar todo el poder espiritual y temporal encabezando a la comunidad musulmana, lo que denominamos como Umma, y sobre todo el aparato estatal. A nivel administrativo, el imperio islámico se dividiría en provincias dirigidas por emires con amplios poderes, incluyendo esa designación de funcionarios, de jueces, de lo que denominamos los cadíes, y jefes militares. Dentro de esta estructura, los ulemas se van a erigir como autoridades religiosas clave, cuya aprobación era indispensable para la legitimación del poder. Son tus fuentes principales para desarrollar tu tema. Vale, pues en este estudio lo que intento analizar es el papel de los ulemas en la legitimación del poder político en Al-Ándalus, tanto a través de esa producción intelectual escrita, es decir, en tratados teológicos y jurídicos, es decir, a través de las fatuas, como mediante su influencia en el arte y la arquitectura religiosa como testimonio y manifestación visual de la legitimación, no testimonio material de esa legitimidad. Para ello entonces se van a emplear fuentes primarias y secundarias, considerando esa labor de figuras, como puede ser sobre todo, por ejemplo, me voy a centrar mucho en la figura de Ibn Hazm, pero también de Ibn Tumar, de Ibn Rushd, ¿no? Conocido como Averroes, de Ibn Baya, conocido también como Ibn Pake, e incluso de pensadores sufistas como fue Ibn Arabi. Por tanto, la cuestión está en analizar obras como Al-Fisal de Ibn Hazm, los textos doctrinales almohades de Ibn Tumart o los comentarios Aristóteles de Averroes. También el Tadbir al-Mutawahid de Ibn Baya, de Ibn Pake, para hablar sobre la figura del gobernante aislado, del régimen del solitario, o Al-Futuhat al-Makiyya de Ibn Arabi, así como tratados jurídicos como ahora mismo el de Al-Mawardi, y que escribió sobre Al-Ahkam al-Sultaniyya, que es una obra que creo conveniente, aunque no es andalusí, tuvo un impacto en Al-Ándalus, ¿no? Entonces el análisis se va a concentrar sobre todo
en cómo estos pensadores van a contribuir a una cosmovisión en la que el poder legítimo debe ajustarse a la Sharia, a lo que o sea, la ley islámica, y cómo estas ideas se van a reflejar también en las expresiones estéticas del Islam andalusí. Entonces, entiendo que estas personas eran estudiosos del Islam, expertos en el Corán, la Suná, el fiqh y otras ciencias religiosas. Su autoridad se basaba en el conocimiento profundo de la ley islámica, lo que les confería un estatus moral y social elevado dentro de la comunidad musulmana. Pues a diferencia de los líderes políticos, los ulemas pues no van a ostentar ese poder militar ni van a gobernar, ya que su principal papel pues es influir en las decisiones políticas al validar o cuestionar pues la legitimidad de los gobernantes desde el punto de vista religioso. Entonces, el poder islámico andalusí debía presentarse como un reflejo de la voluntad divina. Los ulemas eran los garantes de esta conformidad, especialmente en actos simbólicos como es la bahya, ¿no? El juramento de lealtad, o en la jutba, el sermón del viernes, donde el nombre del gobernante era proclamado, ¿no? Reforzando su legitimidad. De hecho, el hecho de no mencionarse el nombre del califa o el gobernador en la jutba era un desprestigio total en ese acto en sí mismo, porque está lleno de valor simbólico. ¿Y qué opinas sobre la figura de Ibn Hazm y el modelo de poder islámico ortodoxo? Vale, Ibn Hazm representaba un perfil intelectual de gran influencia. Su visión literalista, es decir, Zahiri, del Islam considera que solo Alá es fuente legítima de autoridad y que el gobernante debe limitarse de alguna forma al aplicar las leyes reveladas. Esta visión condiciona no solo la política, sino también el arte, excluyendo toda creación que pudiera rozar la idolatría, que es lo que se denomina en árabe el shirk, y que propiciando un arte simbólico, geométrico y anicónico, sería guiado por la unidad divina, el Tawhid. Por tanto, una gran cantidad de preceptos que establece en su obra disponen la conformación del poder y el arte. Para él, la soberanía absoluta es divina. El único legitimador legítimo es Alá. La fuente de legitimidad religiosa, por tanto, nunca puede ser por vía humana. Entonces, el gobernante no es un legislador, sino que es más un ejecutor. No puede inventar ni crear nuevas leyes, sino que debe aplicar las ya reveladas a través de las escrituras sagradas y los hadiths. Cualquier desviación hacia el uso personal o arbitrario del poder sería ilegítimo, estableciendo al gobernante como corrupto, ilegítimo. Todas estas ideas se van a extrapolar al mundo del arte, traduciéndose, por ejemplo, en una limitación de la representación figurativa. Para ello se va a enfatizar en un sentido estricto en el cumplimiento de la ley divina y el derecho al rechazo, ¿no? A esa interpretación humana libre. Se alinea a la tradición islámica más conservadora, que desconfía de las imágenes figurativas, especialmente los que tienen ruh, espíritu, como la de los seres humanos y la de los animales. De esta manera evita cualquier riesgo de shirk, de asociación a la idolatría o al politeísmo, además del riesgo inminente de que la creación de imágenes se pueda interpretar como una imitación de la creación divina, si no se siguen las ideas estéticas islámicas que se adoptan para esa creación de la imagen, implicando así el uso de signos, desarrollando una gran semiología dentro de la estética andalusí. Por tanto, el arte no es una entidad autónoma, sino que subyace siempre en la religión y lo moral. Él no rechaza el arte, sino que lo que aprueba de forma simbólica, o sea, lo aprueba de forma simbólica, pero subordinando a la divinidad. Lo que él rechaza es la abstención vacua, alienándose con un arte sobrio, repetitivo y racional, evitando el horror vacui y evocando también a esa unidad trascendente de la divinidad, es decir, el Tawhid. ¿Y cómo todo esto influye en el arte? Claro, la estética andalusí es profundamente religiosa. Mezquitas, madrasas, alminares y palacios no eran solo espacios funcionales, sino también afirmaciones materiales del poder divinamente legitimado. Los ulemas, conocedores del Corán y la tradición, van a influir en la selección de inscripciones, la orientación y la decoración. El arte es concebido como Jihad al-Akbar, es decir,
esa lucha espiritual mayor para reflejar el orden divino a través de la geometría, la simetría, el arabesco e incluso la epigrafía coránica. ¿Y en el pensamiento sufista y en otras corrientes hay algún concepto que haya influido también? Pues a pesar de su carácter heterodoxo, el sufismo creo yo que va a influir en esa concepción del poder. Ibn Arabi, por ejemplo, defendía la idea del imán espiritual como modelo del buen gobierno. Incluso más tarde, Ibn Khaldun incorporaría la noción del asabiyya, de la cohesión grupal, viendo el poder como un ciclo, ¿no?, que solo se mantiene con la legitimidad religiosa y social. Este pensamiento pues, se va a reforzar sobre todo por la centralidad de la valla, del pacto como contrato político y espiritual. ¿Y qué me dices del término yihad y su aplicación en la legitimación del poder? ¿Crees que se puede relacionar con algo más allá del propio poder político? Pues la yihad, tanto en su forma menor, es decir, la defensa militar, como mayor, la lucha espiritual, creo que era un instrumento para afianzar la autoridad de los gobernantes. Aquellos que lideraban campañas defensivas o promovían la construcción de obras religiosas eran percibidos como justos y legítimos, tanto por la umma como por los ulemas. Pero no en un sentido violento como a priori el prejuicio nos evoca. Hay dos tipos, la mayor, la yihad al-akbar, y la menor, al yihad al-asghar. La mayor compete el esfuerzo espiritual y moral del creyente en su función más purificadora y el acercamiento a Alá, mientras que la menor es la que compete el alma de manera exterior, es decir, la lucha externa regulada por la ley islámica. Por tanto, este concepto yo creo que puede servir incluso de puente para lo que vamos a hablar de la legitimación del arte, ¿no?, como tal. El arte andalusí es un acto de yihad mayor, una manifestación del esfuerzo del ser humano por la representación de lo divino. No busca la imitación, sino el reflejo desde la óptica terrenal del orden divino. Y esto no se puede entender sin la ley islámica. Por eso a esa dimensión espiritual, los elementos que la constituyen, incluso la estética andalusí islámica, como la geometría, la simetría y los motivos repetitivos, eh, también la epigrafía coránica, pues son escogidas por los propios ulemas, ¿no?, en varias ocasiones, ¿no? Como también, por ejemplo, se me ocurre el aniconismo o la sublimación de lo visible. ¿La relación de los ulemas con el poder fue siempre estable? Pues, aunque la relación entre el poder político y los ulemas no fue siempre estable, es decir, estática, en los momentos de estabilidad, como fue el califato, la colaboración entre ambos se va a suceder de manera fluida, lo que permite pues, esa prosperidad que caracteriza el califato de Al-Ándalus, ¿no?, de esplendor cultural y social. Tampoco solo en el ámbito territorial, sino también, por ejemplo, en el científico. No obstante, en tiempos de crisis o de fragmentación del poder, los ulemas van a ser un elemento crucial en la defensa de la moralidad islámica y en mantener el orden social, o el caso contrario, un completo desestabilizador del poder. Por eso la colaboración entre ulemas y gobernantes no siempre ha sido o se ha sucedido de manera armoniosa. Si bien muchos juristas buscaban mantener la estabilidad del orden político y religioso, otros adoptarían una postura más crítica, cuestionándose la legitimación de gobernantes y sus propios gobiernos considerándolos injustos y corruptos. Claro, eran conocedores también de la ortodoxia, de la sunna y el Corán, por ello muchas veces acudía a algunos pasajes coránicos para justificar algunas posiciones de algunos ulemas, ¿no? Como también, por ejemplo, fue el caso de Qadi Mundir Ben Said y el califa Abderrahman III al-Nasir, referidos a la construcción de Medina Zahara. Él los empleó para injustificar las ambiciones edificadoras del soberano, ¿no? Por ejemplo, referidos a esta ciudad palatina, pues advertía con las siguientes aleyas: construís en cada colina un monumento para divertiros y hacéis construcciones esperando, quizás, ser inmortales. Temed a quien os ha proveído de lo que sabéis, de rebaños e hijos, varones, de jardines y fuentes. Temo por vosotros. Claro, lo que expresan estas aleyas es el miedo, en cierta manera, de competir con la creación divina, ¿no?, de Dios. No se puede crear obras
que puedan asimilarse y entren en una competición con Dios, porque el único que puede crear de esa manera es Alá. Entonces, es incongruente, ¿no? Y esto, por ejemplo, los ulemas eran conocedores de esta situación. ¿Cómo relacionarías la influencia de los ulemas en la concepción de la mezquita de Córdoba? Pues mira, las ampliaciones realizadas por Abderrahman II, Al-Hakam II y Al-Mansur reflejan tanto el crecimiento del Estado como la voluntad de proyectar un poder sagrado y continuo. Pero creo que para comprender este espacio necesitamos saber cómo se concibe el espacio en la tradición islámica. A priori el Islam va a beber mucho de la tradición persa y la bizantina, a diferencia de la cristiana que ha de beber de vías helénicas y del mundo romano. En esta cosmogonía monoteísta, el ser humano aparece en un mundo nuevo, creado por su hacedor, por lo que el ser humano tiene un objetivo en este último mundo, expresando el destino al que estaba ocasionado, que Dios creó, ¿no? Vale, pues entonces, esa concepción espacial islámica sigue esa línea aristotélica. Aunque la platónica y la neoplatónica no se quedan atrás, también están presentes, que son las que van a traducir ese espíritu matemático, ¿no? La naturaleza entonces ha dotado a estos especios y remiten a priori a la unidad de Dios. Por eso las plantas y las estructuras de los edificios islámicos nunca formarían una unidad completa y cerrada en sí misma. El ejemplo perfecto de esta concepción es la mezquita de Córdoba. Un templo romano griego no admite que se le añada ninguna nave más, ya que se destruiría su unidad interna, que trata de imitar la unidad autónoma de la fisis. La mezquita de Córdoba permitiría la añadidura de 4 gobernantes y su forma final no ha sido un pastiche, sino que con ello resultó incluso más bella. No había en su planta unidad conclusa, y por ello, porque uno solo es Alá, el a priori supuesto de toda obra de arte musulmana. Por eso la mezquita se expresa como un espacio homogéneo y una iglesia es un espacio jerárquico. En definitiva, sin el conocimiento de esta ortodoxia, de estos conceptos del tajwid, no podríamos comprender la concepción espacial islámica, por lo que los ulemas jugaban un papel clave en este espacio, ¿no? Incluso también la mencionada jutba, el sermón de los viernes, que normalmente pues mencionaba el nombre del gobernante en ejercicio y se instruía de manera férrea de las nuevas enseñanzas religiosas que respaldaban ese orden, ¿no? ¿Y en el caso de la mezquita del Monaster la Real? Bueno, pues, a ver, modesta en comparación con las grandes mezquitas como la que acabamos de mencionar, la de Córdoba o la de Sevilla, la propia existencia de esta pues demuestra que la legitimación del poder se iba a entender también a niveles locales. Las comunidades rurales necesitaban un lugar de culto en el que reafirmar el sentimiento de pertenencia a la Umma, a la comunidad islámica y por tanto a una autoridad legítima. Por eso los ulemas locales o itinerantes, aunque su influencia no tenían el mismo peso que la de sus homólogos urbanos, su función era vital en estas zonas, ya que era la única fuente para preservar el conocimiento islámico y sobre todo para mantener esa conexión con el poder central. ¿Y cuán relevante sería su figura entonces? En Al-Ándalus los ulemas pues fueron actores fundamentales en la legitimación del poder político. Su rol no se limitó al ámbito religioso legal, sus ideas estructuraron el discurso de la autoridad, ¿no? Influyeron en la configuración del arte y la arquitectura. Entonces también van a definir los criterios del buen gobierno. El análisis de sus obras demuestra que la legitimidad no se fundaba únicamente en la fuerza o en la genealogía, sino en la conformidad con los principios de la Sharia, de la ley islámica, interpretados por aquellos que eran vistos como intérpretes de la voluntad divina. Por tanto, así el legado de los ulemas en Al-Ándalus va a trascender el plano jurídico y se va a inscribir incluso en la construcción de esa estética, en la espiritualidad y en la política de una civilización, ¿no? Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a Nora y sobre todo a vosotros por acompañarnos en este recorrido por las imágenes, las ideas y las sensaciones que habitan en el arte. Si algo de lo conversado resonó con ustedes,
Los invito a seguir explorando, leyendo, mirando con pausa o simplemente a dejar que una taza de café acompañe sus propias reflexiones estéticas. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos tejiendo conexiones entre historia, pensamiento y belleza. Hasta entonces, cuídense y sigan contemplando. Como escribió Paul Valéry, el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte. Que esa paradoja nos siga inspirando a mirar con atención, a pensar con calma y a encontrar belleza incluso en lo efímero, como el vapor de una taza de café en una mañana de nieve. Nos reencontraremos pronto en otro episodio donde el arte sigue hablando.